¿Cuántos se saben la historia de Jonás? Si le preguntamos a los niños, se la saben desde el comienzo hasta el final, ¿verdad que sí? ¿Qué hay de nosotros? ¿No la sabemos? También, ¿verdad? Amén. ¿Todos lo tenemos? Amén. Le voy a pedir al hermano Alex que me lea el 1 y el 2, capítulo 1, 1 y 2. Capítulo 1. Sí, capítulo 1, no, capítulo 1, versículo 1 y 2. Amén. Amén. Gloria al Señor. La palabra. Jonás 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a estar viendo todo el capítulo 1, pero solo vamos a leer los primeros del principio, ¿sí? Amén. La palabra del Señor. Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Amén. Gracias, hermano. Siéntese, hermano, siéntese. Gracias. Le voy a pedir que mantenga su Biblia por ahí, porque vamos a estar leyendo unos cuantos versículos en el capítulo 1 de Jonás, y usted me va a ayudar a leer. Amén. Como les decía al principio, todos conocemos la historia de Jonás, ¿verdad que sí? Yo me la sé casi toda. Mi hijo Anderson se la sabe todita, pero, ¿verdad? Hacemos el intento. El domingo pasado, creo que mi esposa les enseñaba de Jonás a los niños también allá al otro lado, en la clase dominical. Y vea que los niños se la saben todita. Si usted les pregunta, le dicen todo. Amén. Pero esta noche vamos a aprender nosotros también. Amén. ¿Verdad? Como Jonás, ¿verdad? La escritura dice que era un profeta, ¿verdad? Es uno de los profetas menores. Dios le dio una orden que fuera a predicar a Nínive. ¿Verdad que eso dice la palabra de Dios? Amén. Y si usted quiere lo puede anotar, no lo vamos a leer, pero para que vea también que hay referencia en otros libros de la Biblia. Está en Segunda de Reyes 14, 25. También habla de Jonás. Y también en Segunda de Reyes, en el capítulo 2 y 3. Ahí le habla de Jonás. Amén. Si quiere, anótelo y va a ver que es bonita la historia de Jonás. Amén. Les decía, ¿verdad?, que Dios le dijo a Jonás que fuera a predicar a Nínive. Nínive era una ciudad de lo peor, ¿verdad? Estaba llena de pecado, de todo había en esa ciudad. Amén. Era una ciudad importante en Asiria, en aquellos tiempos, ¿verdad? Era como, digamos, Nueva York. ¿Verdad que aquí en los Estados Unidos Nueva York es una ciudad bien grande y donde hay mucho comercio y todo eso? Hagan de cuenta que yo así lo veo. Era Nueva York. Amén. Era una ciudad de Asiria, ¿verdad? Ahí había mucho poder en el tipo de comercio en los días de Jonás. Amén. También en el libro de Nahum, ahí le explica más a profundidad, porque Jonás en sí no le explica a profundidad qué era lo que había en Nínive. En Nahum 1:9, yo creo que el hermano Ali lo está anotando ahí, anótelo, va a ver que es una enseñanza muy bonita. Porque si usted lee el libro de Jonás, no le especifica por qué Dios lo envió a pregonar, dice la palabra, ¿verdad? O sea, lo envió a dar como avisos, noticias, ¿verdad?, de lo que iba a hacer Dios en esa ciudad.
Nahum 2:12 y también 2:12 y 13. Ahí habla de los ídolos, de todo eso. Entonces, Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive como 800 kilómetros al noroeste de Israel estaba esa ciudad. A advertirles del inminente castigo que Dios tenía para esa ciudad, ¿verdad? Porque estaba bien mal. Amén. ¿Verdad? Dios pues estaba dispuesto a exterminarla, porque ellos estaban haciendo lo malo. Pero levantó al profeta Jonás, ¿verdad?, para que fuera a advertirles lo que iba a pasar, para que alcanzaran la misericordia y el perdón, y que se arrepintieran de lo malo que estaban haciendo. Amén. Como les decía, ¿verdad?, también Nínive era una ciudad poderosa y también al mismo tiempo era perversa. Desde niño Jonás había aprendido a odiar a los asirios. No los quería, imagínense. No los quería y temer su atrocidad. Él les tenía miedo porque los asirios eran malos. Los aborrecía tanto que no quería que recibieran misericordia de Dios. Si usted lee la historia, ahí dice: Jonás temía que se arrepintieran. En el 4:2, capítulo 4:2, ahí le dice, y oró Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía? Estando aún en mi tierra, por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. El 3 dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Este hombre estaba enojado con los asirios, no los quería. Su actitud era perspectiva de la denuncia de Israel, a hablar a los demás del amor y la misericordia de Dios. No quería. En otras palabras, él no quería que compartieran el evangelio ¿verdad? Por ejemplo, Richmond, que se pusiera Richmond con Chesterfield a no compartir el evangelio. Haga de cuenta que era así. Yo lo veo así. Amén. Aunque esa era la misión que Dios le había dado, que ellos, o sea, los israelitas, tenían la responsabilidad de compartir el evangelio a toda nación. Léase, hermano Alex, ayúdeme con Génesis 12 y 3. Capítulo 12 y versículo 3. Génesis 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Gracias. Dice que serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí estamos incluidos nosotros. Amén. Amén. Y Jonás pues no estaba de acuerdo a eso. ¿Por qué cree usted? Buena pregunta. Amén. Él no quería compartir con nadie. Ellos, como Jonás, no querían que los que no fueran judíos, o sea, los gentiles, ¿verdad?, obtuvieran el favor de Dios. Nosotros venimos a ser los gentiles, ¿verdad?, porque Dios nos adoptó como hijos. El 1:3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Oiga eso. ¿Alguna vez usted ha huido de la presencia de Dios? Muchas veces sí.
Pero ¿usted cree que nos podemos esconder de Dios? Porque Jonás dice que se fue huyendo a Tarsis, ¿verdad? Él iba huyendo. ¿O usted cree que Dios solo está aquí ahora, que estamos acá en este templo? ¿Verdad que no? Dios es omnisciente. Él está en todas partes. Amén. Así que no tenemos escapatoria. No podemos decir, yo cuando voy afuera yo hago lo que se me pegue la gana, ¿verdad? Que no podemos hacer eso. Porque Dios, tanto como está en este momento aquí, está en nuestra casa, en el trabajo, donde quiera que nosotros vayamos, Dios está presente. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que hacemos y con lo que decimos. Amén. No olvidemos de eso. Porque a Jonás se le olvidó. Se le olvidó que Dios era omnisciente. Dice que iba a Tarsis, se descendió a Jope. Hay una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje pagó la Greenhouse y entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Oiga eso. Según él, allá Dios no lo iba a ver. Amén. Jonás sabía que Dios tenía una tarea para él, pero en otras palabras le estaba desobedeciendo, ¿verdad? Pero él no quería cumplirla. Tarsis puede haber sido uno de los tantos puertos occidentales de Fenicia. Había muchos puertos en ese lugar, así que pudo haber sido alguno de esos. Nínive estaba al oeste. Jonás trató de irse lo más al oeste posible para que Dios no lo encontrara. Amén. Cuando Dios nos ordena algo en su palabra, o sea, la Biblia, la que usted tiene en su mano en este momento, eso se llama Biblia y es la palabra de Dios. Y por medio de ella Dios nos habla. Amén. A veces huimos por temor o por terquedad, con la excusa que Dios nos está pidiendo demasiado. ¿Usted cree que Dios nos pide demasiado? No. Imagínese el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y nosotros ni venir a la iglesia queremos. A veces decimos que mucho tiempo pasamos en la iglesia. Acuérdense que esto es un esfuerzo. Y los necesitados de Dios somos nosotros. Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Así que nosotros somos los que tenemos que venir a Él. Amén. Quizá fue, como les decía, temor o enojo por la amplitud de la misericordia de Dios lo que hizo que Jonás huyera. Pero la huida lo metió en problemas peores. Así que mejor hagámosle caso a la palabra de Dios y no salgamos huyendo, porque allá afuera cosas peores nos esperan. No nos va a ir bien. Al final Jonás entendió que es mejor hacer lo que Dios manda. Amén. Pero ya había tenido que pagar un alto precio por huir. Es mejor obedecer desde un principio. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Desde el principio, ¿para qué andar con rodeos? Amén. Amén. El 1:4 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Por cuántas tormentas hemos pasado nosotros? Muchas, ¿verdad que sí? A veces pensamos que decimos en Guatemala, ya no la vamos a hacer. Que ya no la hacemos. Pero ¿usted se ha preguntado alguna vez por qué está pasando la tormenta?
deberíamos de preguntarnos por qué nos pasan las cosas. Pues, mire, las cosas no pasan por casualidad. A veces nos pasa por desobediencia y por tantas cosas que nosotros mismos las causamos. Amén. Antes de establecerse en la tierra prometida, los israelitas habían sido nómadas que iban de lugar en lugar en busca de un pasto para su ganado. Aunque no era un pueblo de marineros, su ubicación en las costas del Mediterráneo y cerca de los vecinos ya me perdí. Amén. Marítimos de Fenicia y Filistea, les permitió vincularse mucho con barcos y marineros. O sea, ese no era el trabajo de ellos, ¿verdad? Ellos se dedicaban a sus vaquitas, sus ovejitas. No sabían de barcos, pero vivían cerca de ese lugar, estaban cerca. Entonces, yo me imagino que aprendieron algo de eso, ¿verdad? Porque uno, cuando ve las cosas, por ejemplo, cuando usted observa instalar una luz, ¿verdad? Que usted no lo haga con sus manos, pero observó cómo lo hizo, algo aprendió. Amén. Aleluya. La nave en que se embarcó Jonás probablemente era un barco de carga, ¿verdad? Con cubierta, probablemente. Un carguero de esos que van de Europa hasta Centroamérica. Eran los cargueros de antes. Eran donde transportaban la mercadería y todas esas cosas, ¿verdad? Eran negociantes los hombres estos. El 1.4 ya lo leímos, ¿verdad que sí? Se lo voy a leer de nuevo. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se rompería la nave, ¿verdad? Amén. La desobediencia de Jonás, que también puede ser la nuestra, puso en peligro la vida de la tripulación del barco. Tenemos la gran responsabilidad de obedecer la palabra de Dios. No tenemos que negarnos a ella. Simplemente obedecerla. La palabra de Dios es la palabra de Dios y no hay cosa que la pueda, ¿verdad? Hay que abrir las orejitas y escuchar la voz de Dios. Porque cuando la Biblia la leemos es la palabra de la voz de Dios. Amén. ¿Verdad? Ella nos habla a nuestro corazón, así que lo único que nos queda es obedecerla. Amén. 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 Tenemos la gran responsabilidad, ¿verdad?, de obedecer la palabra de Dios porque nuestros pecados y la desobediencia pueden poner en peligro a los que nos rodean. En el versículo 4 dice: pero Jehová hizo lo mismo, lo vuelve a repetir, que hizo levantar el viento, ¿verdad? Y una gran tempestad y la nave se rompía, casi se rompía. Amén. Mientras la tormenta rugía, oiga esto, yo pienso que era como un huracán, como el Katrina. Oiga lo que hacía Jonás. Estaba durmiendo bajo la cubierta, bien dormidito, tranquilo él. Aunque estaba huyendo de Dios, según él, ¿verdad? La conciencia no le molestaba para nada. Lo mismo nos pasa a nosotros a veces. Tranquilos allá, mire, la conciencia, tranquilito, como que nada pasa. Pero tengamos cuidado con eso. Pero el que no nos sintamos culpables no siempre es señal de que estamos actuando bien. Aleluya. ¿Cómo uno puede negar la realidad? No podemos medir la obediencia por lo que sentimos. ¿Sí? Por eso es importante que nos comparemos
por las normas divinas de Dios, no de los hombres. El 1:7 dice, y dijeron cada uno a su compañero, o sea, está hablando de los marineros, ¿verdad? Los que pilotaban el barco. Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal, y echaron suertes, y la suerte cayó sobre quién. Jonasito. Ahí va, tranquilo. Imagínense. No crea que por casualidad le cayó la suerte a él. Fue una gran casualidad. Dios tenía algo con él. Según él andaba huyendo de Dios. No lo podía encontrar. Echaron la suerte y le cayó a él. ¿Verdad? Dios hablándole otra vez. Amén. Los tripulantes echaron suertes para descubrir al culpable. Les dio resultado, pero solo porque Dios intervino para que Jonás supiera que no podía huir de él. No podemos huir de Dios. El 1:9 y hasta el 12, ayúdeme hermano Alex, usted que es bueno para leer. El 1, todo el capítulo 1 vamos a estar, hermano, hasta el 9, del versículo 9 hasta el 12. Léalo por favor. Y él les respondió, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido tan gran tempestad sobre vosotros. Amén. Gracias. Oiga eso. Reconoció el hombre que por culpa de él estaba pasando eso. Pero qué bonito, ¿verdad? Que él reconoció que el error era de él. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo, ¿o no? O hacemos todo lo contrario. O decimos, ¿qué me importa? Eso no, ¿verdad? Mañana, otro día. Cuando Dios nos habla, en ese momento tenemos que actuar. Amén. Uno no puede buscar el amor de Dios y huir de él al mismo tiempo. ¿Verdad que no se puede? Jonás pronto comprendió que en ninguna parte podría esconderse de Dios. Al fin entendió el hombre. Pero antes de que Jonás pudiera volverse a Dios, tuvo que dejar de ir en sentido contrario. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo también. Andamos remando al contrario de la corriente. Está manejando. Sí. Imagínese, usted se mete a un río de esos que tienen mucha fuerza. En una de esos botecitos que usan en Guatemala, que usan un remo. Y se pone a remar al lado contrario. Nunca va a llegar a ningún lado. Jonás estaba haciendo eso, pero tuvo que regresarse, volverse a Dios. Amén. Una pregunta. ¿Qué le ha pedido a usted y a mí Dios que hagamos? Bendito Dios. Amén. No me conteste. Tampoco les voy a contestar. La dejamos de tarea, pero es una buena pregunta. ¿Qué nos ha pedido Dios que hagamos? Amén. Si queremos más del amor y el poder de Dios, tenemos que estar dispuestos a cumplir con las responsabilidades que Él nos da. En otras palabras, si lo puso a trabajar aquí en la iglesia, usted no se niegue. Usted diga, yo sí puedo hacerlo. Amén. Amén. Aunque pase temblando igual que yo aquí adelante, pero hagámoslo. Porque
Dios es el que le está dando la oportunidad de trabajar para él. No es el pastor, no es la pastora, no es ningún otro hermano de la iglesia. Viene de ahí arriba. Imagínense qué bonito trabajar para el Rey de Reyes. Es un privilegio muy grande trabajar para él, ¿verdad? Pero comencemos de abajo para arriba, no de arriba para arriba. Amén. Sí, porque muchas veces queremos comenzar de arriba para arriba y así no funciona. Tiene que ser de arriba, de abajo. Hermano, alguien que está poniendo atención. De abajo hacia arriba, no de arriba para arriba. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. No se ponga triste. No se ponga triste porque vea que esta palabra también me habló a mí primero. Y es bonito cuando leemos la Biblia, ¿verdad? Y encontramos un texto que nos llegue hasta allá a lo profundo de nuestro corazón. Y yo digo, esto es para mí. Pero no solo de decirlo, esto es para mí, pero hay que ponerlo en práctica. Amén. Amén. La acción hay que ponerlo en práctica. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Uno no puede decir que cree en Dios si no hace lo que Dios dice. Primera de Juan, léalo por favor, hermano. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 6. Primera de Juan, capítulo 2, del 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la mentira no está en él. Y la verdad no está en él. Era para Gracias, hermano. Miren qué texto es. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido. Si guardamos, ¿qué cosa? Sus mandamientos, o sea, su palabra, lo que está escrito ahí en su Biblia. Eso. Y el que dice, yo le conozco y no le guardo sus mandamientos, el tal es que dice, mentiroso, y la verdad no está en él. Aleluya. Es la palabra de Dios, hermano, y de ella no nos podemos escapar. Así que lo que tenemos que hacer es obedecerla, escuchar la voz de Dios, hacer lo que dice la Biblia. Amén, ¿verdad? Obedientes a ella. Pero el que guarda su palabra, aquí está la recompensa. ¿Bien? El que guarda su palabra, en él está verdaderamente el amor de Dios y se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús aquí en la tierra? Amén. No me contesta. Lo dejamos de tarea también. El 1:12 dice, y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta grande tempestad sobre vosotros. Amén. Jonás sabía que había desobedecido y que la tormenta era la culpa suya. El hombre ahí ya estaba reconociendo que el problema era de él, ¿verdad? Pero no dijo nada hasta que los marineros echaron suerte y la suerte cayó sobre él. Estaba calladito, no decía nada. No hagan bulla, decía, ¿verdad?
El 1:7 dice, y dijeron cada uno de sus compañeros, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal, y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonasito. Entonces estuvo dispuesto, dice, oiga esto, estuvo dispuesto a perder la vida para salvar a los marineros. Se arriesgó que se lo comían los tiburones o las pirañas ahí en el lago. Aunque no había querido hacer lo mismo por la gente de Nínive. Dios ya le había dado la orden que fuera a predicar, ¿verdad? Y hasta ese momento él no había aceptado. Pero ahí dijo, échenme al mar. Y obviamente en el mar no se muere, imagínense si no sabemos nadar. Hay tantos peces grandes ahí, se lo devoran a uno. Amén. Y él estuvo dispuesto a perder la vida para salvar a los marineros, ¿verdad? Cosa que no había hecho con el pueblo de Nínive todavía. Jonás odiaba tanto a los asirios que había perdido toda perspectiva. El 1:13 dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. O sea, ellos no querían, ¿verdad?, echarlo al mar. No querían ser culpables de ellos de que Jonás se muriera. Dice que trataron de que la nave llegara a la orilla para que no le pasara nada, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque Dios estaba en el asunto. Dios no iba a permitir que eso sucediera, ¿verdad? Amén. Al tratar de salvarle la vida a Jonás, aquellos marineros paganos, ¿verdad? Paganos. ¿Usted sabe lo que es pagano, verdad? Amén. Todos sabemos eso. Ajá. Amén. Demostraron tener más compasión que Jonás. Amén. Porque este no quería anunciar a los ninivitas el castigo que Dios iba a imponerles. Los marineros ahí, miren, qué bonito eso. Tengamos cuidado con eso. Porque alguien de afuera, algún día, en alguna ocasión, lo va a hacer con nosotros. Los cristianos debemos avergonzarnos cada vez que un incrédulo muestra más compasión que nosotros. Nosotros como hijos de Dios no podemos que alguien haga eso allá afuera. Nosotros tenemos que tener la iniciativa. Amén. Dios quiere que nos preocupemos de todas las personas, sean salvas o no. No solo por los que estamos acá dentro de la iglesia, también los que están allá afuera. Tenemos que preocuparnos por ellos. Amén. Versículo 14 y 16 dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. ¿Qué hicieron ellos? Se convirtieron, aceptaron a Cristo. Imagínense, qué bonito eso. A veces nuestros errores. Jonás desobedeció a Dios en su huida. Se detuvo y se sometió a Dios. Entonces la tripulación de la nave adoró a Dios porque vieron que la tormenta se había aplacado. O sea, la tormenta se disipó, el ciclón se fue, ya no hubo más huracán. Dios puede utilizar hasta nuestros errores para que otros le conozcan. ¿Verdad? Dios, cualquier cosa, para Él no hay nada imposible. Él puede usar cualquier cosa. Si usted no quiere trabajar para Él, no se preocupe, que otro vendrá. Amén. Puede ser doloroso, pero
reconocer nuestros pecados puede ser un tremendo ejemplo a los que no conocen a Dios. ¿Verdad que sí? Amén. Es triste que aquellos marineros paganos hicieron lo que la nación de Israel entera no hizo. Oraron y prometieron servirle a Dios. Una gran demostración, muy bonita, porque ellos no conocían a Dios, eran paganos, adoraban ídolos. Y ve que con lo que le sucedió a Jonás en ese momento, ellos le creyeron a Dios, reconocieron que Dios es el que lo puede todo. Amén. El 1:17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez. ¿Usted qué cree que era? ¿Ballena o tiburón? La Biblia no dice que era una ballena, dice un gran pez. Pero el único pez, el más grande que existe en el mar, es la ballena. Posiblemente fue una ballena, porque habla del monstruo, la palabra de Dios. Puede ser que pudo ser una ballena, amén, el que se lo tragó. Pero la Biblia no dice que fue una ballena. Amén. Pero Jehová tenía preparado un gran pez, dice, que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Cómo usted se hubiera sentido adentro del estómago de un pez? Es bien incómodo, ¿verdad que sí? Pero vea cómo es. Dios tenía un plan con él. Imagínese usted estar adentro del estómago de un pez o un animal. El estómago tiene jugos gástricos adentro, y a Jonás no le pasó nada. A como entró, así salió. ¿Quién lo guardó ahí? Dios, ¿verdad que sí? Pero lo hizo pasar todo ese proceso para que él entendiera, ¿verdad? A veces Dios nos hace pasar por cosas bien fuertes para que entendamos el propósito que Él tiene con nosotros. Amén. Amén. Muchos han tratado de decir que este relato es ficción, como las películas, ciencia ficción, que no son reales. Pero la Biblia no lo presenta ni como un sueño ni como una leyenda. No echemos a un lado este milagro como que si uno pudiera escoger en qué milagro de la Biblia, en qué milagro de la Biblia creer o en cuál no. Todo lo que está en la Biblia es una realidad. Así que no tenemos que dudar, ¿verdad? Una actitud así nos llevará a poner en duda cualquier parte de la Biblia y a perder confianza en la Biblia. Es la fidedigna palabra de Dios. Nosotros creemos eso, ¿verdad que sí? La Biblia es la mente y el corazón de Dios. La experiencia de Jonás la usó Cristo como ilustración de su muerte y resurrección. Vea lo que dice Mateo 12, 39 y 40. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Jesús. Para terminar, nuestra obligación, no sé si usted lo entendió, pero aquí, nuestra obligación al 100% es predicar la palabra de Dios. Amén. Ir a buscar a los perdidos allá afuera. Aquí adentro no habemos ni uno, ¿o sí? Yo creo que no. Así que la misión de Jonás era predicar.
Y esta pequeña enseñanza lo que nos da a entender es que nuestra responsabilidad es predicar la palabra de Dios. Una tarea que tenemos que cumplir. No es por si queremos, sino que es un mandato de Dios, predicar su palabra. Y de hacer discípulos por toda la tierra, todo el mundo, dice, ¿verdad? Les dijo Jesús a sus discípulos. Así que no es si queremos, es un mandato, predicar su palabra. Amén. Aleluya. Con esto los dejo. Así que, hermano, pongamos en práctica la palabra de Dios. No seamos oidores olvidadizos, dice la palabra de Dios, que por un oído nos entra y por otro sale a trabajar. Vea que a mí me habló fuerte. Mire, si usted tiene la oportunidad de hablar la palabra de Dios, hágalo. No importa dónde esté, en el trabajo, donde no hay gente, dígame dónde no hay. Donde no hay latinos. Esta ciudad está llena de latinos, así que no hay excusa de que no podemos hablarle a nadie, ¿verdad? El hermano Ricardo, el martes pasado, si no me equivoco, él testificaba aquí que estaba en Londres. No sé si todos los que estamos aquí escucharon el testimonio de él. Él dijo que le dio temor, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? De hablarle a alguien. Pero qué bueno, hermano, que se animó. Eso fue una gran victoria. Porque así comenzamos, mire. A veces nos da pena o nos da vergüenza, por decirlo así. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios dice que si nosotros nos avergonzamos de Él, en aquel día, dice, Él se avergonzará de nosotros. Así que no nos avergoncemos de predicar el Evangelio a toda criatura, dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén. Pongamos en práctica. Gloria a su palabra. Jesús.